Buenas jóvenes, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de los temas, los criterios de calidad o alguna gente los define como de validez en la investigación y el tratamiento de la información. Empecemos por los criterios de calidad o de validez. ¿A qué se refiere o qué son? Bueno, son los requisitos básicos a seguir para asegurar la calidad de los datos en la recolección de la información, por lo que normalmente están relacionados con la construcción y aplicación de los instrumentos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí vamos a hablar de ambos paradigmas. Van a ver que se relacionan un poquito, tienen nombres diferentes, pero se relacionan. En el positivismo lo que le llamamos validez interna, en el naturalismo le llamamos credibilidad, a la validez externa transferibilidad, a la confiabilidad dependencia, a la objetividad confirmabilidad. Es importante que ustedes también tengan conocimiento que, bueno, en todas las investigaciones positivistas, pues estos criterios tienen que quedar súper claros. Sin embargo, a nivel cualitativo, hay autores que afirman que no es necesario hablar de criterios de calidad o de validez, pero para el ejercicio académico de este curso sí vamos a hacer el apartado. ¿Qué es la validez externa, ¿verdad? A nivel cuantitativo, bueno, implica descartar fuentes de sesgo y errores aleatorios y tiene que ver con la calidad metodológica, es decir, el grado en que un instrumento de verdad mide la variable que pretende medir. Y esta validez interna tiene que ser de contenido, criterio y constructo. ¿A qué nos referimos? Que cuando hablamos de contenido es que el instrumento refleja de verdad un dominio específico en un contenido, o sea, que realmente se mide la variable específica y teóricamente sí tiene mucho sentido y estamos midiéndolo con los indicadores correctos. La validez de criterio es cuando nosotros podemos correlacionar las puntuaciones que salen del instrumento con las puntuaciones obtenidas de otros criterios o de otros instrumentos o de otras fuentes que pretenden medir lo mismo y efectivamente se miden. Y por último está la validez del constructo, que aquí lo que dice es que explica cómo las mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con la teoría, ¿verdad? Entonces, realmente la validez interna tiene que reflejar que de verdad se esté midiendo la variable que se quiere medir con los indicadores correctos, que de verdad si yo se lo aplico a una otra fuente o con otro instrumento me van a ser los mismos resultados y que tenga una fuerte base teórica que no se contradiga. En el caso del quali es similar, es decir, no le llamamos validez interna, le llamamos credibilidad, pero igual la persona investigadora tiene que haber recolectado experiencias de los participantes a través de técnicas cualitativas que de verdad los resultados estén tan bien hechas las técnicas o los instrumentos en realidad, que los resultados sí coinciden con una verdad cercana entre los participantes. Hay un consenso a través de la triangulación y bueno, obviamente esto exige en los resultados que haya un proceso exhaustivo, mucha paciencia, mucha perseverancia y una evaluación continua para poder decir que definitivamente estamos recolectando información del tema a explorar que dijimos. Obviamente tiene que también tener esta relación con la teoría y que estemos midiendo muy bien lo que estamos tratando de investigar. Por eso, tanto para la validez interna como para la credibilidad, el juicio de expertos es muy importante porque, como su nombre lo dice, es para personas que son expertas en el tema que nos van a revisar los instrumentos. Ahora, el otro criterio a nivel cuanti sería la validez externa, es decir, que se puede valorar la aplicabilidad de los resultados a la población del mundo real e incluye aspectos metodológicos, pero también del entorno y el contexto. Es decir, que yo puedo estos datos transferirlos o que sean representativos a la población total, por eso lo de la muestra es tan importante. En el caso quali hablamos de la transferibilidad, es decir, esa capacidad que tenemos para socializar los resultados a poblaciones similares, sobre todo en el análisis y demás, y en la manera en que construimos el instrumento, y compartir la información. Aquí es interesante, ¿verdad? Como les decía, hay muchos
investigadores que no creen que la investigación cualitativa deba tener criterios de este tipo, ¿verdad? Porque la idea no es poder transferir la información, sino conocer la experiencia única y particular de la persona participante, pero sí es importante también que cuando hagamos las preguntas pues pensemos en este principio. Del lado cuanti hablamos de la confiabilidad, y esto es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, que si yo aplico el instrumento varias veces a un mismo individuo, me va a contestar lo mismo, y si aplico a muchos individuos, igual tengo resultados parecidos, ¿verdad? Si tengo resultados muy distantes, tengo un problema con el instrumento. Normalmente, por ejemplo, para subir el grado de confiabilidad, se recomienda no hacer, por ejemplo, en escalas de Likert, no hacer preguntas en negativo, porque eso confunde a la gente y hace que entonces respondan mal, ¿verdad? Porque si vienen varios ítems positivos y dicen sí, muy de acuerdo, y usted le cambia la lógica y le dice, por ejemplo, usted consume drogas, entonces ya eso me tendría que puntuar negativo. Y hay gente que por leer mal pone muy de acuerdo aunque no consuma nada, solo porque lleva varios ítems hablando en positivo. Entonces eso obviamente hace que los resultados no sean consistentes, por ejemplo. En el caso de lo quali, la confiabilidad la entendemos como la dependencia, es decir, hacer referencia a la estabilidad de los datos desde el consenso de las personas participantes. Entonces, por eso es que hablamos de ser muy exhaustivos, de indagar y sacar más información. Si todo me sale muy dispar, probablemente no esté haciendo las preguntas correctas porque están hablando de temas diferentes. Objetividad. En el caso de lo quanti, hablamos de que el instrumento sea permeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica o interpreta. O sea, que no haya manera de error, que no haya manera de que ustedes jueguen con los resultados, sino que sea lo más objetivo posible. Y en lo quali, pues hablamos de la confirmabilidad. También igual, tiene que ver con la neutralidad de la persona investigadora. Es en función de mantener esa ética de no mostrar posibles sesgos en el proceso y obviamente evitar juicios de valor. ¿Cómo se comprueban los criterios de calidad? Bueno, a nivel positivista o cuantitativo se aplica una prueba que se llama el alfa de Cronbach, y cuando el resultado sale más cerca a 1 hay una alta confiabilidad y validez. Y bueno, obviamente esto en el positivismo se logra a partir de el juicio de expertos, la revisión de instrumentos, el pilotaje, ¿verdad? Súper importante. En lo cuanti esta parte es indispensable. No es que en lo quali no, pero en lo cuanti es un requisito de fijo. En el naturalismo, ¿verdad? La forma de comprobarlo o de lograrlo es a partir de la triangulación. Que yo tenga, ojalá, un equipo de investigación, ¿verdad? Que aunque ustedes estén haciendo esta tesis de manera individual, el tener los lectores y el tutor, eso nos ayuda muchísimo a la triangulación. También lo que les hablaba de tener varias técnicas para recolectar la información nos ayuda muchísimo, ¿verdad? De varias técnicas por una variable, porque nos confirman los datos. Y en el caso de lo quali, normalmente en quanti no, pero normalmente en el caso de lo quali deberíamos de tener no solo varias personas participantes, ¿verdad? No solo una, sino también otras fuentes. No sé, si estoy trabajando con estudiantes, puede ser personas encargadas o docentes. Si estoy trabajando con, no sé, adultos mayores, poder trabajar con la familia, con las personas que están al tanto de sus cuidados, doctores, médicos, ¿verdad? Eso, las segundas fuentes son importantes para lograr estos criterios de calidad. Aquí les traigo un pequeño ejemplo, esto a nivel positivista, pero en realidad podría aplicar para cualquier investigación, en el sentido de que habla, por ejemplo, aquí me habla de los criterios que yo les comenté y habla del alfa de Cronbach, ¿verdad? Entonces ustedes en lo quali también hablarían de los criterios cualitativos y de la triangulación, pero también, y lo que me parece más importante, es que habla del proceso de
de juicio de expertos, que eso es muy importante en este apartado. Es para que ustedes vean cómo, que esto lo vamos a trabajar en otro trabajito que tenemos por ahí, pero es importante que ustedes vayan relacionando la teoría de los criterios con el proceso de juicio de expertos también. En lo que tiene que ver con el tratamiento de la información, este apartado también es bastante sencillito. Lo que tenemos que hacer es exponer cómo vamos a trabajar y mediar los datos del análisis en cuanto a la estructura del análisis, los programas o software de análisis investigativo que vamos a usar y las figuras de representación que vamos a usar. Normalmente esto de las figuras, normalmente en el paradigma naturalista usamos esquemas, matrices o nubes de palabras. En el positivista pues obviamente gráficos y tablas. Aquí les presento, esto vamos a verlo más adelante con detalle, pero les presento la estructura del análisis. Normalmente obviamente está el título, el capítulo de análisis e interpretación de resultados. Esta es una forma de hacerlo que cuando estoy empezando puede ser útil, pero podría también combinarlo. Por ejemplo, aquí está descripción y análisis del tema a explorar o variable 1, ¿verdad? Ustedes ahí tendrían que cambiarle el nombre. No le ponen descripción y análisis tema a explorar 1 o variable 1, ponen descripción y análisis de patrones de crianza o de resiliencia, ¿verdad? O sea, ustedes aquí tienen que hacer el cambio, obviamente, del nombre. Esta es una forma de hacerlo. Primero hacer toda la descripción de los datos y luego el análisis, que el análisis básicamente es, que eso lo vamos a ver más adelante, pero es poder retomar los datos con respecto a la teoría. Se puede hacer así separado o puede ser de una vez descripción y análisis de tema explorar y variable 1, descripción y análisis de unidad temática o indicador 1, ¿verdad? Eso se puede hacer. Esta división, vean que está por tema explorar o variable y luego por unidad temática o indicador. Y tendríamos que hacerlo por cada uno de los objetivos. O sea, hacemos tema explorar variable 1, tema explorar variable 2, tema explorar variable 3. O puede ser también, en lugar de mencionar el tema explorar, puede ser por objetivo, que sería básicamente lo mismo. ¿Ya? Y al final hacemos un análisis o una interpretación general, que es aquí donde tomamos, por ejemplo, el objetivo general. Entonces, si yo tengo que hablar de, no sé, la relación entre la adaptabilidad y la resiliencia, entonces aquí yo no hablo de esa relación, hablo de las variables por separado y en el análisis e interpretación general, o interpretación general, normalmente se usa análisis para quanti, interpretación para quali, ahí hablo de esa relación. O si, por ejemplo, yo quiero hablar de la experiencia emocional, entonces, de los estudiantes, ¿verdad? Con uso, por ejemplo, con uso regular de redes sociales. Entonces, en los primeros apartados lo hago por cada tema a explorar y luego lo uno todo en el análisis o interpretación general, ¿verdad? Aquí es donde, en el caso de lo cualitativo, aquí es donde respondo el fenómeno, ¿verdad? O el objetivo general. Algunos ejemplos de programas que se pueden usar. Esto no es obligatorio, en realidad se puede hacer a mano, pero digamos en el caso de lo quant, estos son programas que se usan para análisis estadístico. Nosotros normalmente usamos el SPSS, es como lo más usual. Y en lo quanti sí les tengo que decir, o sea, se puede hacer a mano, pero es dificilísimo. Lo mejor sería que utilicen el programa de SPSS. De hecho es tan así que la escuela tiene una licencia que en caso que ustedes no tuvieran pues habría que coordinarlo, pero lo quanti sí, lo mejor sería usar un programa. En lo quali hay también programas, ¿verdad? Atlas T es el más utilizado, pero en Vivo 10 también es bastante utilizado. Estos programas son bastante caritos, pero si quisieran probar con licencias gratuitas y así, pues es una posibilidad. Y nada más quería terminar mostrándoles ejemplos de las figuras representativas. Digamos, en lo cualitativo pueden hacer nubes de palabras. Esta es una nube de palabras muy sencilla, pero podrían hacerlas. Matrices, ¿verdad? Donde yo hablo de descripciones y citas etnográficas. Y también puedo hacer esquemas. Es importante que en el tratamiento de la información especifiquemos qué figuras vamos a usar, ¿verdad? En lo cual hay que resumir la información porque es demasiada. Pueden ser que usen todas. Eso estaría bien también.
Y en lo cuanti también, el poder en el tratamiento de la información explicar gráficos, tipos de gráficos, las tablas que voy a usar. Eso es súper importante. Muy bien, sigamos trabajando. Cualquier duda me avisa.